buenas tardes. Mi nombre es Paul Vázquez, soy estudiante de la carrera de fisioterapia de la Universidad Católica del Ecuador y vamos a hablar hoy sobre la valoración de la articulación temporomandibular, donde tenemos los diferentes tipos de diagnóstico, como tenemos el diagnóstico clínico, el diagnóstico visual, diagnóstico manual, funcional y instrumental. El primer punto para la valoración de la articulación temporomandibular es el diagnóstico clínico donde es el punto fundamental para realizar la historia clínica del paciente. Aquí tenemos un modelo de historia clínica, donde vamos a proceder a preguntar al paciente los datos personales como son el nombre, fecha de nacimiento, ocupación, domicilio, edad, número de cédula, teléfono, profesión y lateralidad. Después de esto tenemos los antecedentes o anamnesis remota, donde tendremos que preguntar al paciente los antecedentes personales, como enfermedades cardiovasculares, como diabetes, si es que ha tenido algún traumatismo, operaciones, cirugías, etcétera. En los antecedentes familiares vamos a preguntar si es que tiene enfermedades hereditarias y también se pregunta sobre las enfermedades de los familiares más cercanos. En los hábitos del paciente vamos a preguntar la alimentación, si es que el paciente toma alcohol, fuma o ha consumido drogas y un tipo de deporte que realiza el paciente. También tenemos que preguntar antecedentes sobre usos de medicamentos, si es que actualmente está tomando medicamentos, si es que también tiene alergias a medicamentos y a cuáles medicamentos tendría la alergia. También tendremos que preguntar el problema principal o motivo de la consulta del paciente, que en este caso sería por la molestia de la articulación temporomandibular. Y también tenemos que identificar, pedirle al paciente que identifique la enfermedad actual y hacer una evaluación del dolor en escala de EVA. Tenemos el diagnóstico visual donde vamos a realizar una evaluación postural del paciente en un plano anterior, un plano de lateral y un plano posterior del paciente. En el plano lateral nos vamos a fijar la altura de las cejas del paciente, si una está más elevada que la otra. Nos vamos a fijar en la altura de los pómulos, asimismo si es que una está más elevada que la otra. Y en las mejillas vamos a ver si es que hay una hipertrofia de una de ellas, que también sería una hipertrofia muscular de una de las musculaturas de la articulación. También nos vamos a fijar en el nivel de la mandíbula, a ver si es que está desviada, colocando un lápiz a la línea de la nariz y viendo si es que la mandíbula tiene una desviación. También vamos a realizar la prueba del frenillo y también nos vamos a fijar en la sonrisa del paciente, donde tenemos que identificar la línea de los incisivos superiores que encaje con la línea de los incisivos inferiores, que tendría que ser en esta posición. También tendríamos que realizar los movimientos de la boca, que sería la apertura de la boca, para determinar si es que hay una desviación. La lateralización de la mandíbula, que sería para determinar si es que tiene un buen rango de movilidad. También tendríamos que pedir al paciente que haga una protrusión de la mandíbula. ¿Qué sería esto? Para determinar si es que tiene molestias en la articulación temporomandibular. En el plano posterior nos vamos a fijar en la inclinación de la cabeza y rotación de la misma. En el plano lateral vamos a ver si es que tiene una antepulsión de la cabeza, una inclinación o rotación. Y también vamos a fijarnos si tiene una hiperlordosis cervical de la columna. Como tercer punto tenemos el diagnóstico manual, donde vamos a hacer una palpación de los músculos de la masticación y antes de realizarlo tenemos que lavarnos bien las manos porque vamos a tener contacto directo con el paciente y tenemos que mantener esa bioseguridad. Y es recomendable el uso de guantes para realizar la palpación. El primer músculo que vamos a palpar es el músculo temporal, que se encuentra localizado en esta zona. Vamos a palparlo, vamos a pedir al paciente que haga una masticación sostenida para sentir el músculo. Y vamos a palpar el músculo massetero, que está a la altura
hueso cigomático y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Asimismo, vamos a pedir al paciente que realice una masticación para sentir el músculo contraerse y ver si es que un músculo está más hipertrofiado que el otro. También vamos a palpar los músculos pterigoideos y vamos a sentir los músculos supraoideos, que también son parte de de la masticación de esta articulación. Continuando con la palpación de los músculos, vamos a localizar si es que tiene algún dolor y ese dolor se es referido hacia otros lados. En el músculo temporal, si hay presencia de dolor, el músculo se irá hacia las cejas. En el músculo macetero, si es que hay presencia de dolor, va a referir a los molares inferiores, al oído o al ángulo de la mandíbula. En el músculo pterigoideo externo, si es que hay presencia de dolor, este dolor se va a referir a la articulación temporomandibular y a la región del maxilar, que sería el hueso maxilar con los huesos cigomáticos. En el pterigoideo interno, si es que va a haber presencia de dolor, este dolor se va a referir a la lengua y al paladar de la articulación. Y también vamos a palpar la musculatura cervical. Si es que hay presencia de dolor, este dolor sería referido hacia los dientes superiores. Con con este examen vamos a localizar si es que hay presencia de dolor, si es que el dolor es agudo o es punzátil. Y dependiendo de la escala del dolor, vamos a realizar un adecuado tratamiento para el paciente y poder identificar la verdadera razón del daño en la articulación temporomandibular. El cuarto punto es realizar un diagnóstico funcional de la articulación. Asimismo, con la bioseguridad adecuada, vamos a pedir al paciente que realice los movimientos de la articulación temporomandibular, como es la apertura, la lateralización, la protrusión y la retrusión de la mandíbula, pero con una ligera resistencia por parte de nosotros para determinar la fuerza de la articulación y también para permitirnos ver si es que hay algún grado mínimo de movilidad de la articulación, si es que tiene problemas la movilidad de la articulación. Con eso nos vamos a guiar también con una lista de los grados normales de la articulación, los grados de movilidad, para poder realizar este análisis. También vamos a hacer un ENFIL para determinar las molestias, las diferentes molestias que tiene la articulación. Si tenemos un ENFIL blando, las molestias serían más inducidas por los músculos. Y si tenemos un ENFIL duro, serían las molestias inducidas por causas intracapsulares, como desplazamiento del disco o una degeneración de la articulación, que sería una artrosis. Quinto punto y último tenemos el diagnóstico instrumental, donde vamos a hacer una auscultación de la articulación temporomandibular. Con un fentenoscopio en la zona preauricular se le invita al paciente que haga una apertura de la boca para determinar si es que hay ruidos o clics articulares. Lo normal es que no haya ningún ruido en el momento de realizar la acción de la apertura de la mandíbula. Podemos determinar si hay un clic benigno, un desplazamiento discal anterior con reducción y también podemos determinar si hay un desplazamiento discal anterior sin reducción. En el clic benigno es prácticamente inaudible, no supone interferencia mecánica con el movimiento mandibular ni produce dolor. En el desplazamiento discal anterior con reducción se puede escuchar un clic fuertemente y hay una desviación de la mandíbula y se presenta dolor inmediatamente al ejecutar el movimiento o en el transcurso del clic de la articulación. Y en el clic, en el desplazamiento discal anterior sin reducción, no se puede, en el desplazamiento anterior discal sin reducción se presenta una desviación mandibular
y una ausencia de clic por imposibilidad de recapturación de reinserción del disco y tiene una apertura limitada de la articulación más o menos a unos 25 milímetros. Y, y la auscultación se haría en la lateralización, en la protrusión, en la retrusión y en la apertura de la boca. Esto sería en todo en cuanto a la evaluación de la articulación temporomandibular para determinar si es que el paciente tiene algún trastorno articular o presenta alguna enfermedad degenerativa en la articulación. Muchas gracias.